Oye, y Sí. como decías tú, está ya listo el abogado Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial, con quien queremos conversar sobre la ley antiterrorista y el conflicto mapuche. Claudio, ¿cómo estás? Entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, se ha producido una controversia, ¿verdad? Que tiene que ver entre lo que dice el gobierno y que los especialistas en derechos humanos creen y sobre lo que pasa, ¿no es cierto?, en Gualmapu, y que tiene que ver con la ley antiterrorista. Mientras el gobierno está pidiendo que tenga más facultades, más atribuciones, las policías, ¿verdad? Hay otros que pensamos que la ley antiterrorista, entre los que yo me cuento, ni siquiera debería derogarse, no debería existir. ¿Qué piensas tú, Claudio Nash, sobre lo que está pasando con esto primero, específicamente con la ley antiterrorista? Sí, mira Alejandra, en esto no hay nada muy nuevo, es decir, cada vez que no se puede solucionar un problema político complejo de fondo, se recurre al instrumento penal y en este caso se está recurriendo una vez más, al menos en el discurso, a plantear el tema de que la solución al conflicto de fondo y más complejo que hay en la zona de Gualmapu se puede resolver con la ley antiterrorista o como dijo el director general de Carabineros, que los militares se incorporen con toda su gama de Sí, facultades y posibilidades a resolver, pero yo lo que diría que es más grave es que no es un problema solo de este gobierno. Si lo pudiéramos aislar a que es una respuesta hoy día errada, uno diría, ok, tenemos unos meses más, esta ley probablemente no va a avanzar en el Congreso lo que uno razonablemente creería. Esto es una cosa más publicitaria, más comunicacional. Ahí tú lo manejas eso, Alejandra, mejor que yo. Es decir, aquí esto comunicacionalmente rinde muchos frutos, pero no va a tener resultados. Pero el problema es que en distintos sectores hay quienes han ocupado antes la legislación penal y la legislación antiterrorista para enfrentar los problemas sustantivos que hay en esa zona. Y eso sí es muy preocupante. claro, él, Piñera dijo específicamente Chile necesita una ley antiterrorista más eficaz, y le solicitó al Congreso la aprobación de una ley para proteger de mejor manera la infraestructura que es considerada crítica. El problema es que ellos consideran crítico, no sé, la madera, es como, ahí es súper interesante eso, ¿no? ¿Qué piensas tú que es lo que realmente necesitamos para que en el Gualmapu la gente pueda vivir con más tranquilidad, ¿no? Sí, mire, si uno descarta que la solución va a venir por la vía de la represión, que esa es en definitiva la propuesta tras la militarización del actuar policial en Gualmapu, y eso el gobierno, el segundo gobierno de Bachelet, por ejemplo, fue la que inició la militarización de la respuesta policial en Gualmapu. Si tenemos claro que la respuesta no viene por ahí, menos por anuncio de fortalecimiento de la ley antiterrorista. Estaba buscando yo información para conversar con ustedes y en marzo del 2018 el presidente Piñera junto con su ministro del Interior Chadwick decía que la reforma de la ley antiterrorista es urgente y necesaria. Es decir, este es un discurso que ya lo conocemos. Cuando descartamos eso como vía para buscar una solución, la que queda es la que han planteado una serie de personas del propio mundo mapuche. Yo creo que hay que aquí escuchar a quienes han sufrido la invasión del Estado de Chile, la expropiación de sus tierras y un siglo y medio de marginación y exclusión que son las comunidades. ¿Y qué dicen ellos? Lo que aquí debe
Es una solución de largo alcance y no fácil, pero que pasa por un diálogo político, no formar una mesa para la fotografía, sino que un diálogo político de fondo en torno a tres temas. Uno, el reconocimiento. 30 años de democracia y todavía no reconocemos la diversidad de este país. Segundo, los temas territoriales y que no es solo la tierra, sino que los recursos naturales, la administración es más complejo que aquello. Y en tercer lugar, el tema de la autonomía o grados crecientes de autonomía, que no significan cesación ni cortar el territorio para que no entremos en una discusión como algunos quieren ahí un poco absurda, caricaturizando el planteamiento más de fondo. Entonces, territorio, autonomía, reconocimiento a través de un diálogo político de alto nivel debiera ser el trabajo de mediano y largo plazo. Y en lo inmediato, la desmilitarización de la respuesta, la descriminalización del conflicto, y hacerse cargo del tema de presos mapuches, que hoy día sin resolver eso es muy difícil un diálogo, pero sobre todo la voluntad de resolver esto y no simplemente aplacar el momento a través de anuncios como los que está haciendo la autoridad. Y ahí ustedes, Alejandra, esto lo vienen discutiendo hace mucho tiempo. Tenemos aquí un serio problema para todo eso, y es que nos queda un año de un gobierno que es un gobierno zombie. Es decir, es un gobierno que sigue moviéndose, sigue actuando, pero que no tiene objetivo político, no tiene gobernabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a discutir los temas de fondo en este contexto político tan complejo? Un ministro del Interior probablemente el más débil desde el retorno a la democracia. Entonces, ¿cómo se conduce la solución de los problemas de fondo? Y ahí yo creo que el Parlamento tiene un rol importante que cumplir, pero claro, el Parlamento está de vacaciones, entonces tenemos que esperar que vuelvan de vacaciones y que terminen de vacunarse a ver si toman el liderazgo para resolver los temas de fondo. No vacunan a los profes y vacunan a los del Congreso, es impresionante. Oye, ¿la ley antiterrorista es ocupada, según tu parecer, políticamente? Los datos así lo indican. Aquí más que una cuestión de lo que me parece o no, que fue muy discutible, y no tengo duda que después de esta entrevista una serie de mensajes cariñosos en redes sociales van a venir, por lo tanto es irrelevante lo que yo quiera plantear, pero lo que dicen los datos duros, es decir, aquí esta es una ley que tiene serias deficiencias. Chile ya fue condenado el 2014 por la Corte Interamericana, algo de eso se ha mejorado, pero no los temas de fondo. Y la Corte Interamericana lo que dijo, el gran problema que tiene Chile es que aplica esta ley discriminatoriamente, básicamente la utiliza para intentar aplacar el movimiento mapuche y lo hace de una manera estereotipada. Y eso, las cifras así lo indican. Leía un estudio de la profesora Mirna Villegas de la Universidad de Chile, que ha trabajado muy de fondo el tema de terrorismo y el tema mapuche, y ella da cuenta de que salvo 2 o 3 casos, el de la bomba del metro acá en Santiago y uno o dos más, en todos los otros casos son vinculados con el tema mapuche, y de 9 condenas, 7 fueron anuladas por la Corte Interamericana y quedan 2 dando vuelta por ahí. Cuando se ha intentado aplicar, se hace muy difícil porque tiene déficit
técnicos, la ley que hace que los tribunales que no la puedan utilizar en la práctica, y por lo tanto para lo que se utiliza es para mantener a las personas el mayor tiempo privadas de libertad y restringir una serie de derechos en torno al debido proceso. Esos son los problemas de fondo, y esto lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es decir, esto no hay nada nuevo en eso. Sí, yo quería preguntarte dos cosas, Claudio. Una es muy relacionado con lo que acabas de decir. Yo alguna vez te lo escuché a ti y es bueno que lo retiremos. Cuando el Estado de Chile o el gobierno actual, en este caso, pide aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y la ley antiterrorista a alguna persona, aunque después se deseche, las penas suben. ¿No? Las penas suben en caso que fuera condenado. Por lo tanto, cuando piden que haya una prisión preventiva como medida cautelar, el juez ve y dice, bueno, frente a una medida cautelar, que una pena que sería más alta, yo la concedo. Entonces, por eso se criminaliza, que se entienda bien, por eso se criminaliza la disidencia, porque en el fondo el Estado sube los niveles de pena y el juez, frente a eso, bueno, dice, esta tendría una pena mayor, yo la aplico. Es una cosa que me interesa mucho, que pues yo te la he escuchado muchas veces, ahí empecé a entender, claro, criminalizar, hay formas de criminalizar la protesta. Y lo segundo, la pregunta ahí, Claudio, yo estoy mal o he visto muy pocas condenas respecto de lo que pasa en la Araucanía y acá respecto de personas, porque los muertos, perdona, pero los muertos que yo he visto son muertos y condenas son a carabineros, ¿cierto? Catrillanca, los chicos anteriores que murieron también, etcétera. Y la única condena que yo he visto al sector mapuche propiamente tal, y que además es muy cuestionable, es la de los Lutzinger Mackay. Entonces, ¿cómo se puede hablar de algo si no tenemos condenas que ellos mismos piden? Belolio decía, los tribunales son los que fijan las condenas. ¿Qué opináis de eso? Yo estoy como sorprendido de eso. Le pongo stop a Claudia antes que conteste, muestro la encuesta, cómo vamos, participa en la voz de los que sobran ante la urgencia que puso el gobierno a un perfeccionamiento de la ley antiterrorista por algunos de los últimos hechos ocurridos en la Araucanía. ¿Crees que es necesaria la continuidad de esta ley? Bueno, nuestro público lo tiene bastante claro. Sí, y debe perfeccionarse un 7,1%, no, debe derogarse 92,9%, llevamos 283 votos para que sigan ustedes participando a través del Twitter con el hashtag La Voz de los que Sobran. Ahora sí, Claudio, contesta la pregunta de Daniel. Sí, yo creo que las dos se enmarcan, Daniel, en esta lógica de la criminalización de la protesta, que es algo que se ha hecho muy evidente a partir del 18 de octubre, pero que ya venía desde antes. Es decir, aquí al pueblo mapuche no le vamos a venir a contar que desde el 18 de octubre se comenzó a criminalizar la protesta. Ellos lo vienen viviendo prácticamente desde el año 92 con mucha fuerza, antes también en el marco de la dictadura, pero específicamente por demanda de reivindicaciones del pueblo mapuche desde el 92, pero en los últimos años eso se ha incrementado. Y en ese sentido, ¿cuál es la idea de la criminalización de la protesta? Es utilizar instrumentos que te entrega el Estado de Derecho. Una sociedad democrática tiene mecanismos que son legítimos, la ley penal, los tribunales de justicia, la persecución, la prisión preventiva, etcétera. Son cuestiones que son legítimas en una sociedad democrática, pero lo que ocurre es que se utilizan esos instrumentos con fines políticos para acallar la disidencia. Esa es la idea de la criminalización de la protesta. Entonces transformamos algo que es legítimo, la protesta, incluso aquella que es incómoda, incluso aquella que altera la convivencia del tráfico, de la vida cotidiana, incluso ella la transformamos en un crimen. Entonces, cuando la transformamos en un crimen, utilizamos los instrumentos que nos entrega el Estado de Derecho para hacer que la persecución política se agrave. Y un mecanismo es tal cual el que tú describes. ¿Por qué se recurre?
para perseguir al pueblo mapuche y hoy día a los disidentes políticos, ¿por qué se recurre a la ley de seguridad del Estado, a la ley antiterrorista? Porque claro, eso como tú muy bien lo señalas, el juez cuando le dicen, mire juez, aquí vamos a investigar, mantenga a esta persona privada de libertad, el juez va a decir, mire, pero ¿por qué la tengo que mantener privada de libertad si esta persona tiene el derecho a ser juzgada en libertad? Se le va a decir, no juez, porque esta persona constituye un peligro y además está el riesgo que se fugue. ¿Dónde fundamos eso? En que él arriesga una pena muy alta. Entonces, como arriesga una pena tan alta, usted tiene que tomar medidas para que esta persona no vaya a eludir la acción de la justicia. ¿Y cómo convencemos al juez que arriesga una pena muy alta? No decirle, porque si le decimos al juez, mire, esta persona tiró una molotov y quemó una banca de una iglesia, pero eso, bueno, ¿cuánto vale la banca de la iglesia? No, juez, esto se enmarca dentro de una acción concertada para derrocar al Estado de Derecho. Esto es un acto de terrorismo porque quiere aterrorizar a la población y conseguir fines de tipo político, y por lo tanto esta persona no arriesga 61 días, sino que arriesga 10 años. Que inventemos, dependiendo de qué es lo que se le imputa. Sí, claro. Y el juez dice, ok, entonces sí. Y eso se utiliza para mantener a las personas en el tiempo privada de libertad. Y ahí es donde está el uso de la prisión política, de la prisión como una medida política. Porque no importa el resultado final, lo que importa es mantener a esa persona privada de libertad y castigarla. Y esto tiene que ver con tu segunda pregunta, Daniel. Claro, las condenas, si uno piensa en un contexto, son infinitamente menores las condenas que hay en el marco de actos de violencia en la Araucanía que las que existen, por ejemplo, en el tema del narcotráfico aquí en Santiago. Pero aquí en Santiago nadie quiere declarar el estado de sitio contra el narcotráfico, nadie dice que podrían ser actos terroristas, que de acuerdo a nuestra legislación podrían serlo, podemos llegar a ese absurdo. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer, ok, entonces, ¿qué explica esto? Aquí hay una cuestión étnica, aquí hay una cuestión política, o hay una cuestión que junta las dos. Entonces, cuando ¡Ay! Se nos quedó pegado, Claudio, ¿no? ¡No! Cuando estaba. Pero este tipo es muy capo. Necesitamos volver a él. Llámenlo por teléfono, por favor. Exacto. Un gallo preclaro. Oye, este internet, nos pasan estas cosas. Bueno, así es. Volvió. No, ahí está Claudia de vuelta. No, está su sonrisa, pero quedó bonito, mira, quedó sonriente. Por mientras yo les voy a leer algunos de los comentarios que tenemos a esta hora. Luis Martínez dice, la vuelta a la democracia es un cuento. Por la represión que vemos no existiría. Los presos del estallido social no existirían tampoco. Para allá quería ir yo, preguntarle sobre los presos del estallido social. Julia Lohan dice, hay que derogar la ley antiterrorista, que solo está para reprimir, en especial a nuestros hermanos mapuche. En YouTube, Lalo Barrientos dice, tiene que cambiar el artículo de la Constitución para cambiar la ley de terrorismo, porque este artículo dice que la responsabilidad de decidir quién o qué es terrorismo es de un grupo designado. ¿Eso es real? O sea, ¿hay un grupo de personas que dice esto es terrorismo o son los tribunales? No, ¿no es cierto? Es los tribunales, ¿verdad? Ahí lo están llamando. Lo están llamando, quizás te están llamando de acá, Claudio. Pero contesta, porfa. Sí, volviste, sí, perfecto. Claudio, y dice, para terminar, dice María Panza, y quieren incrementar las leyes antiterroristas, militarizar aún más la zona, tremendas soluciones. Primero, te preguntaba por un comentario que hizo una persona que dice que la responsabilidad de decidir qué o quién es terrorismo o terrorista es de un grupo designado. ¿Quiénes son los que deciden si se aplica la ley antiterrorista? A ver, ahí hay que esto suena un poco latero, pero es típico del derecho. Hay que distinguir dos momentos. Uno,
¿quién puede querellarse por un delito y decir aquí hay un acto de terrorismo? Puede ser órganos políticos, como el Ministerio del Interior, el Ministerio Público puede hacer. Pero ¿quién define al final del proceso si hay o no un acto de terrorismo? Es el juez y, digamos, la justicia, eventualmente un tribunal superior. Perfecto. O sea, no era como dice el amigo, claro, es un tribunal el que lo decide. No es que sea una comisión, y algo así. Al final es el juez quien decide. Y sobre lo que dice María Panza, que era la misma duda que yo tenía, dice, y quieren incrementar las leyes antiterroristas, militarizar aún más la zona. Tremendas soluciones, por supuesto, irónicamente. ¿Qué pasa si lo logran? Porque, como bien tú decías recién, finalmente este gobierno no va a entender, lo sabemos, no va a entender que la solución no es desmilitarizar, sino todo lo contrario, ¿no? Y quizás van a militarizar más aún la zona. ¿Qué podemos esperar si algo así sucede? ¿Podemos hacer algo como ciudadanos o estamos de brazos, de manos atadas, digamos? A ver, esas son ese es el gran riesgo, por eso hay que actuar en este momento y denunciar que este no es el camino, porque aquí lo que corresponde es que sea el Parlamento el que detenga esto. Esto es algo que yo creo que tenemos que hacer todos, cada uno desde su espacio, el esfuerzo, por evitar seguir cayendo en lo que yo he denominado una espiral o una regresión autoritaria. Es decir, aquí puede haber un interés de parte del gobierno y del Ejecutivo por militarizar la respuesta en la zona de Wallmapu o criminalizar la protesta social, pero eso no tendría ningún destino si los otros poderes del Estado actuaran rápidamente, es decir, el Parlamento no aprobando las leyes, controlando políticamente y el poder judicial controlando desde el ámbito de los derechos, particularmente acciones de protección y otros. Pero cuando uno ve que el Parlamento no hace su pega y el Poder Judicial tampoco, y todos se van alineando tras la respuesta represiva, ya no estamos ante una respuesta solo del Ejecutivo o de un gobierno que desvaría autoritariamente, poco Trump, sino que estamos ante un Estado que empieza a entrar en una regresión autoritaria. Y eso, el problema de eso, Alejandra, es que eso tiene consecuencias de largo aliento. Eso supera un gobierno, eso cuando se enquista el autoritarismo en un Estado es muy difícil luego sacarlo, extirpar esa idea autoritaria. Y en ese sentido, a lo que tenemos que apuntar es a detener eso ahora. Y para eso, lo único que nos queda es insistir en las vías del Estado de Derecho, insistir que el legislativo no puede aprobar esta legislación, que el Poder Judicial tiene que hacer la pega y que el Ejecutivo al menos de seguir incrementando su apuesta represiva. Y yo creo que en eso, un poco la luz de esperanza que uno ve en esto es lo que pase en abril, es decir, un proceso constituyente sólidamente construido con participación ciudadana puede abrir vías también para empezar a discutir estos temas con un mayor alcance. Y por último, algo que yo insisto en aquello, lo que nos queda a nosotros como sociedad civil es la movilización, no queda otra. Sin movilización social, sin protesta social, el autoritarismo se va a instalar, y no solo por el año que nos queda, sino que por un largo tiempo. Y en ese sentido tenemos un rol, y ahí medios de comunicación como el de ustedes tiene un rol fundamental. Claudio, mira, yo concuerdo contigo.
vamos a ver un par de luces de esperanza. ¿Te parece? El Parlamento se acaba de presentar un proyecto de ley por Frente Amplio Comunistas que se derogue lisa y llanamente la ley de antiterrorista y la ley del Estado, seguridad del exterior del Estado. Se presentó ahí una ley por un grupo de parlamentarios para derogarla. Es una luz, porque es un grupo que dice esto no es aceptable, por lo tanto ese mismo grupo no va a seguir profundizando en este grupo de leyes que quiere aprobar el gobierno. Es una cosa. Lo otro, respecto de, tú dijiste Poder Judicial, déjame sumarte a alguien, la Fiscalía. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen una obligación más allá de hacer la pega así como del papel, ¿no? Tienen una obligación, perdóname, política. Perdona que yo vaya más allá. El Poder Judicial tiene una obligación política y también está el debe, porque no fue intervenido después de la dictadura, ¿cierto? En que tiene que hacer interpretaciones correctas a la luz de los derechos humanos y a la luz de lo que es la correcta interpretación de las leyes. Entonces, tú explicabas muy bien que el juez le dice, esto, el tipo puede ver, pero ¿qué fue lo que hizo? Quemó una banca. ¿Por qué usted está aplicándole ley seguridad interior del Estado a una persona que quemó una banca? Usted me está diciendo, párele, usted se pasó 4 pueblos. Y eso sí es pega del Poder Judicial y lo puede hacer y debería hacer. Y lo otro, la Fiscalía que se saca los pillos diciendo está en la ley lo pidió. La Fiscalía es autónoma, también puede contribuir a la democracia, si tú me lo permites, haciendo un párele a este gobierno que está pasado 4 pueblos. Y lo último que te digo, yo sé que son muchos temas lo que te estoy poniendo sobre la mesa, te pido disculpas. Lo otro es, también estoy de acuerdo contigo, no solamente en abril, las elecciones de abril y las elecciones de noviembre van a marcar lo que la gente quiera respecto de estos temas, ¿o no? Esas son mis dudas, perdona la cantidad. Sí, pero todas tienen, yo creo, el hilo, este hilo conductor de que aquí el Estado de Derecho es el que tiene que hacerse cargo de detener esta regresión autoritaria. Y cuando hablamos del Estado de Derecho es la Fiscalía, es el Poder Judicial, es el Parlamento, es el propio Ejecutivo, son los organismos internacionales, los medios de comunicación, la sociedad civil. Todos tenemos que hacer algo para detener esto. Y cada uno tiene que cumplir un rol. Algunos tienen un rol principal. La Corte Suprema, por ejemplo, tiene un rol principal. Y yo creo que lo que hizo ayer, lo que se publicó del día 22 y que salió a la luz pública ayer, es gravísimo. Es decir, la Corte Suprema acaba de resolver una acción de protección de derechos vinculado con el uso de perdigones por parte de Carabineros, donde la Corte de Valparaíso había cogido el recurso diciendo que se estaba utilizando de una manera contraria a los protocolos y a la ley, a la Constitución, las armas menos letales por Carabineros, y ponía límites a eso. Y la Corte Suprema dice que no, que la acción de protección no permite pronunciarse sobre eso, pero sí permite pronunciarse sobre la obligación que tiene el Estado de propiedad privada. En el mismo fallo dice que no es un recurso la acción de protección, el recurso útil para proteger la vida y la integridad de las personas, pero sí lo es para proteger la propiedad. Yo creo que eso nadie lo puede entender. Y en ese sentido yo creo que eso hay que rectificarse. La Corte Suprema entra en esa lógica hecha por tierra los últimos 10 o 15 años de avances en materia de derechos humanos que todos le reconocíamos a la Corte Suprema que venía avanzando lenta, mucho más lento de lo que uno esperara, pero venía avanzando en materia de protección de derechos. El Ministerio Público en el ámbito de derechos humanos tiene una oportunidad de sacarse de encima la mala visión que muchos tenemos sobre lo que fue su rol en la persecución de los temas de corrupción. Y aquí tenía la oportunidad de hacer las cosas bien y no las está haciendo bien. Y eso lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe de seguimiento
publicado a inicios de febrero, que dice no se están haciendo bien, no ha cumplido las recomendaciones, el Poder Judicial tampoco ha cumplido las recomendaciones. Entonces lo que queda, y en eso yo comparto, es que aquí las soluciones tienen que ser de fondo, tienen que ser políticas, y en eso la Convención Constituyente es una, y la elección de fines de año, sin lugar a dudas, es una de las elecciones más trascendentes. Ya nos hemos dado cuenta que sí tiene sentido quien gobierne, no da lo mismo quien gobierne. Porque miren lo que nos pasó por pensar que daba lo mismo quien gobernara. Y en ese sentido mira dónde estamos ahora. Apostar muy fuerte políticamente este año. Sí. Imagínate, el otro día estaba leyendo que solo 4 funcionarios de Carabineros han sido formalizados por agresiones con resultado de trauma ocular. Y son más de 400 personas, casi 500 personas, ¿no? El otro día nomás una profesora de filosofía fue herida y perdió su globo ocular. No sé si perdió el globo o perdió la vista solamente, pero a mí me pasa algo, Claudio, perdona que insista en esto, no insistir, pero me pasa algo con la democracia y cuando hay estos gobiernos que hacen esta regresión autoritaria. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, para qué decir Filipinas, que es una democracia Filipinas, pero tiene un gobierno que mata a la gente en las calles, el propio gobierno, y lo estamos viendo en Chile. Eso es un problema de la democracia, Claudio, si yo estoy mal, porque las instituciones que deberían proteger a las personas, cuando hay un gobierno autoritario no lo hacen. Y tenemos que esperar que termine ese gobierno para que empiecen a operar, ¿cierto?, las instituciones. Espero que así, bueno, ya Biden por lo menos ya dio algunas muestras sacando ya, volviendo a algunos tratados internacionales, sacando algunas medidas, terminando con la cuestión del muro, varias cosas más. Pero hay que esperar que termine ese gobierno para que vengan cuestiones más cercanas a los derechos humanos. Lo mismo estamos esperando en Brasil, Filipinas, para qué decir, y nosotros. Algo pasa con la democracia, que en un momento frente a un gobierno autoritario, por lo menos en estos 4 casos, no hemos sido capaces de defender los derechos humanos y la persona, la vida de la persona, de la mujer, del hombre chileno o extranjero, porque un gobierno porque quiere regresar al autoritarismo o es de extrema derecha y como tú dices, no da lo mismo quien gobierne. Debería hacer lo mismo quien gobierne en materia de derechos humanos y no lo es. Entonces tenemos un problema con la democracia. Tenemos que esperar que ese gobierno termine. No sé si es miedo de las autoridades, no sé qué es. Que tú que has pensado, tú que eres experto en este tema. ¿Por qué se queda pegado Claudio Nach? Ahí está. Ahí está, Claudio. Es que nos está escuchando con un pequeño desfase, ¿no? Si no estaba pegado. Ahí está. Ya. Sí, lo escuchaba, pero en la imagen se quedó congelada. A ver, aquí hay una cuestión que no es solo acá en Chile, sino, como tú muy bien señalas, sino que es a nivel regional de lo que estamos viviendo en términos de regresión de lo que habían sido avances democráticos desde el retorno a las democracias desde mediados de los años 80. Lo que veíamos desde los 80 en adelante era avances en democratización en varios de nuestros países, procesos de pacificación en Centroamérica, consolidación democrática. Pero lo que venimos viendo al menos la última década son retrocesos en esos avances y retrocesos muy serios. Retrocesos serios en la idea de democracia, pero además en el valor de la democracia. Yo creo que lo que ha ido disminuyendo sustancialmente es el compromiso con la democracia. De los gobiernos y también en muchos lugares de la ciudadanía. Yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos en este momento, porque cuando no se valora la democracia, las posibilidades de defender la democracia son mucho menores. Sí. Claudio Nach, profesor de Derecho, ¿verdad? De tanto... Siempre todos te escriben como de buena onda justamente por haber formado a tanta gente. Sí, me gusta cuando te tratan así como profe, maestro, es como hay ahí una cosa de respeto, de buena onda, me gusta mucho. Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación
diálogo jurisprudencial. Estuvo conversando sobre esta ley antiterrorista y el conflicto mapuche. Veremos qué pasa, ¿no? Como que Chile generalmente se paralizaba un poco en febrero, pero ahora podríamos decir también que son un país que ya no para tanto. Hay gente que está de vacaciones, pero también entre la pandemia y las elecciones hemos estado muchísimo más pendientes de todo, pero el Poder Legislativo vuelve el lunes, ¿no? El lunes, después de haberse puesto vacunas todos los senadores y diputados, no. Bueno, este es el Chile que despertó. Sí. Muchas gracias, Claudio. Exactamente. Te agradecemos mucho. Gracias, Claudio, por todo. Un abrazo enorme. No, gracias. Siempre nos gusta mucho escucharte. Chao. Que estés muy bien. Chao. Oye, veamos.